Hola a todos y bienvenidos. Para poder construir las series de Fourier de seno y coseno, vamos recordando primero algunas lecciones que nosotros vimos en cálculo diferencial, ¿sí? Cuando estábamos analizando funciones, y en cálculo integral cuando estábamos viendo algunas propiedades de la integral. Bien, entonces estas funciones son las funciones pares y las funciones impares, ¿sí? Una función par es cualquier función que cumpla la siguiente definición: f de menos x es igual a f de x, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el coseno es una función par, ¿sí? Por decir algo, coseno de pi es igual a coseno de menos pi, ¿sí? Coseno de pi entre 2 es igual a coseno de menos pi entre 2 y así siempre se va a cumplir. El valor absoluto de x también es una función par. X al cuadrado más cualquier constante es una función par también. Y bueno, todas las x elevadas a cualquier número par, número natural par, es una función par. Por otro lado, lo que vemos aquí es que son dos gráficas, ¿sí? A la izquierda tenemos la típica gráfica de una función par, es decir, lo que nosotros tenemos en el cuadrante a mano derecha es el reflejo de lo que tenemos en el cuadrante a mano izquierda, ¿sí? Nosotros podríamos colocar un espejo aquí en medio y vamos a ver exactamente la misma imagen, la misma gráfica. Es decir, que lo que está a mano derecha se refleja en la mano izquierda. Mientras que en las funciones impares lo que nosotros podemos hacer es girar un ángulo de 180 grados o de pi, y lo que vamos a obtener es exactamente la misma imagen. Si nosotros ponemos de cabeza esta imagen, obtenemos exactamente la misma gráfica, ¿sí? Eso es una función impar. La definición de una función impar es muy similar a la de la función par, con la diferencia de que afuera de la función hay un menos. Un ejemplo de una función impar es f de x igual a x, f de x igual a seno de x, por ejemplo, ¿sí? Este, y bueno, hay muchas funciones cuya gráfica es una función impar. 1 entre x, por ejemplo, es una función impar, nada más que 1 entre x no está definida en cero, tiene ahí una singularidad. Bien, entonces ya sabemos lo que es una función par, una función impar, ya vimos algunos ejemplos, ¿sí? La mayoría de las funciones no son pares ni son impares. Por ejemplo, 2x más 1 no es ni par ni impar. La función e a la x no es tampoco ni par ni impar, ¿sí? Y bueno, la única función que es continua en todos los números reales, está definida en todos los reales, ¿sí? Y es al mismo tiempo una función par y es una función impar. Es la función que es cero en todos los puntos, ¿no? F de x igual con cero es una función que cumple la definición de tanto par y tanto impar. O sea que es par impar al mismo tiempo. Y bien, hay propiedades elementales bien sencillas de demostrar. De hecho, se demuestran directamente con la definición. Y las propiedades dicen que la suma o la diferencia, el producto o la división, mientras esta división esté definida, es decir, no sea entre cero, de dos funciones pares, es par, ¿sí? Suma y diferencia, producto y división de pares, de funciones pares es par, ¿sí? Por otro lado, la suma y la diferencia, suma o diferencia de dos funciones impares es impar, mientras que el producto o división, siempre que esté definido, de dos funciones impares es par, ¿sí? Esta es la parte truculenta, ¿no? El producto o división de dos funciones pares es par, pero también producto o división de dos funciones impares es par, ¿sí? Entonces es lo mismo, definir funciones pares e impares, vamos a obtener una función par. La suma o diferencia de una función par y una impar no nos da una función ni par ni impar, mientras que el producto de una función par y una función impar es simplemente una función impar, ¿sí? La prueba es muy muy sencilla. Uno se va a la definición. Por ejemplo, si nosotros definimos g de x como la suma de dos funciones
donde F1 y F2 son funciones impares. Dado que F1 y F2 son impares, bueno, esto es igual a menos F1 menos F2. Y esto es igual a factorizando menos F1 más F2, lo cual es G de X. Y si vemos los extremos, G de X es impar, ¿sí? G de X es una función impar. Entonces, la suma de funciones impares sigue siendo una función impar, ¿sí? De manera similar, si nosotros queremos ver el producto de dos funciones impares, entonces h de menos x es igual a f1 de menos x por f2 de menos x. O sea, h lo definimos como el producto. Dado que los dos son impares, podemos sacar el signo menos de cada una de estas funciones, lo cual es menos por menos, obtenemos más, y esto es h de x. Y si vemos los extremos de la igualdad 4, obtenemos que esta es una función par, ¿sí? Esta es una función par. De acuerdo, entonces, esto tiene importancia cuando estamos integrando. Es decir, las integrales de las funciones pares e impares en funciones simétricas con respecto al origen tienen ciertas cualidades bien interesantes. Por ejemplo, y esto se vio ya en cálculo. En cálculo ya usualmente se ve que la integral desde menos L a L de cualquier función par es simplemente dos veces la integral desde 0 hasta L de f de x de x. O también dos veces la integral desde menos L hasta 0 de f de x de x. Es lo mismo, es igual. ¿Sí? Bien, entonces, si f es una función impar, todas las integrales de las funciones impares en intervalos simétricos con respecto al origen son cero. Son cero, ¿sí? Esto es muy fácil de ver porque el área sobre la curva se va a anular con el área bajo la curva, ¿sí? Eh, entonces, estas propiedades, bueno, son intuitivas y fáciles desde la interpretación de una integral, pero si lo queremos demostrar, ¿sí? También es muy sencillo demostrarlo y esto se muestra por medio de la definición de función par impar. Por ejemplo, si f es una función par, podemos dividir la integral en dos trozos, desde menos L hasta 0 de f de x, más la integral desde 0 hasta L de f de x, ¿sí? Dejando que x sea igual a menos s, en el primer término de mano derecha, ¿sí? Lo que obtenemos es lo siguiente. Usando la definición de función par, se tiene que la integral desde menos L hasta L de la función de x es menos la integral desde L hasta 0 de f de s de s, más la integral desde 0 hasta L de f de x. ¿Sí? Aquí podemos ingresar el menos y bueno, lo que obtenemos es que esto es igual a dos veces la integral desde 0 hasta L de f de x. ¿Sí? Entonces la prueba de la función para la prueba para las funciones impares, de que su integral desde menos L a L es 0, es muy similar a este tipo de pruebas, ¿sí? Entonces las funciones pares e impares son particularmente importantes en la transformada en las series de Fourier, ¿sí? La transformada de Fourier, por supuesto. Dado que sus series de Fourier tienen formas muy específicas, muy especiales, las cuales ocurren frecuentemente en fenómenos físicos y también ocurren de manera muy frecuente en los fenómenos de la ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, la serie del coseno es lo que vamos a ver, series de cosenos. La serie de coseno es la siguiente. A ver, supongamos que f y f' son funciones continuas a trozos, ¿sí? En el intervalo desde menos L a L. Y bueno, que f es una función par, periódica, con periodo 2L, ¿sí? Entonces, se tiene de las propiedades desde 1 a la 3, de las funciones pares e impares, y de sus cualidades, de sus productos, que si nosotros multiplicamos f, una función par, coseno por otra función par, ¿sí? Tenemos el producto de dos funciones pares, entonces es par, ¿sí? Y si f por el seno de x, la cual es una función par, por una función impar, bueno, lo que obtenemos es una función impar.
Como consecuencia de las ecuaciones 5 y 6, o sea, de las integrales de las funciones pares e impares, tenemos que si estamos integrando una función par, es simplemente dos veces la integral desde 0 hasta L, para cada n, por supuesto, para cada coeficiente a n, de f de x por el coseno de n pi x entre L por dx. ¿De acuerdo? Todos los bn's, como nosotros vimos, son funciones impares, ¿sí? Porque son f de x por el seno de n pi x entre L. Esto quiere decir que todos los bn's son 0. ¿Sí? Vamos a ignorar todos los bn's en este caso. Entonces, f tiene la serie de Fourier a 0 entre 2 más n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes a n por el coseno de n pi x entre L. Una vez más, vamos a ignorar todos los términos bn. En otras palabras, las series de Fourier de cualquier función par consiste únicamente en las funciones trigonométricas pares, coseno n pi x entre L, y el término constante, el cual representamos como a0 entre 2. Entonces, es natural llamar a estas series series de coseno de Fourier, ¿sí? O series de Fourier de coseno. Entonces, visto desde un punto de vista de las computadoras, de un punto de vista computacional, observemos que únicamente los coeficientes AN se necesitan para calcular la fórmula integral de la serie Fourier, ¿sí? Los bn's simplemente los ignoramos, ya que todo bn es 0, es automáticamente 0. Entonces no se necesitan calcular, ¿sí? Fácil de calcular. Bien, ya vimos la serie de coseno de Fourier, ahora vamos viendo la serie de seno de Fourier. Y supongamos que f y f' son funciones continuas a trozos eh, en nuestro intervalo simétrico con respecto al origen que va desde menos L hasta L, ¿sí? Y bueno, supongamos que f es una función impar, periódica de periodo 2L, entonces se tiene de las propiedades anteriores de la función par y de la función impar, que de los productos, ¿no? Que dado que f es impar y coseno es par, entonces tenemos una función impar. Y dado que la función f es impar y el seno es impar, entonces su producto va a ser una función par. En este caso, los coeficientes de Fourier, recordando las propiedades de integración para las funciones pares e impares, tenemos que an es simplemente 0 y bn es igual a 2 entre L por la integral desde 0 hasta L, no desde menos L hasta L, sino 0, únicamente desde 0 hasta L, de f de x por el seno de n pi x entre L dx, ¿sí? Bien, entonces la serie de Fourier es de la siguiente manera: f de x es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de todos los bn's por el seno de n pi x entre L, ¿sí? Entonces la serie de Fourier para cualquier función impar consiste únicamente de las funciones trigonométricas impares seno de n pi x entre L. De tal manera que la serie se llama serie del seno de Fourier, ¿sí? O serie de Fourier del seno. Una vez más, observemos que únicamente la mitad de los coeficientes se necesitan para calcular la integración, ¿sí? Dado que cada n para todos los n's naturales es 0 para la integral de esta función impar. Bien, entonces vamos viendo un ejemplo. Sea f de x igual a x. Nosotros vemos inmediatamente que esta es una función impar, ¿sí? F de x igual a x, la cual está definida en un intervalo simétrico con respecto al origen. Este intervalo es menos L hasta L, ¿sí? Y bueno, sea f de menos L igual a L, igual a 0. Es decir, que en los extremos de nuestra función simplemente es 0, ¿sí? Bueno, esto nos permite conservar, a pesar de que hay un brinco aquí en la función, nos permite observar que sigue siendo una función impar. Bien, entonces, sea f definida en cualquier otro punto del dominio, como una función periódica de periodo 2L, ¿sí? Esta función, de esta manera y por su forma,
es conocida como la onda de los dientes de un serrucho. ¿Sí? Si nosotros observamos los dientes de un serrucho o de una cegueta, tienen exactamente esa forma. ¿Sí? Debido a que sube y de pronto cae a menos L, después sube hasta L y luego vuelve a caer hasta menos L y así sucesivamente hasta el infinito. Dado que f es una función impar, sus coeficientes de Fourier los podemos calcular con la fórmula 8, es decir, a n siempre 0. Los bn son la integral desde 0 hasta L de x por el seno de nπx entre L. ¿Sí? Bien, esto es igual, eso es lo mismo que 2 entre L por L entre nπ al cuadrado, que multiplica al seno de nπx entre L menos nπx entre L por el coseno de nπx entre L, evaluado desde 0 hasta L. Esto es simple y sencillamente 2L entre n por pi por menos 1 a la n más 1, donde n es cualquier número natural. Entonces las series de Fourier para f de la onda la onda con forma de dientes de serrucho es simplemente f de x es igual a 2L entre pi por la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 entre n por el seno de nπx entre L. Y bueno, observemos que la función periódica f es discontinua, ¿sí? En todos los puntos L, de hecho en todos esos puntos vale 0, tal como se muestra en la figura que nosotros tenemos aquí abajo, ¿sí? En estos puntos la serie 9 converge perdón, la serie de Fourier, como nosotros ya sabemos, converge al valor medio de los límites de la izquierda y la derecha, es decir, esto es 0. Cuando calculemos la serie de Fourier, bueno, dado que aquí hay un brinco, podemos esperar que haya cierto fenómeno de Gibbs. Va a pasar nuestra serie de Fourier por 0, dado que es el promedio de L menos L entre 2 es 0, ¿sí? Y después se va a incorporar a esta línea una vez que supere su fenómeno de Gibbs, si es que estamos aproximando esta serie de Fourier, ¿sí? Entonces, las sumas parciales de la serie de Fourier para n igual a n la vamos a ver más adelante. Es decir, vamos a calcular la serie de Fourier con 9 elementos y vamos a ver cómo se da el fenómeno de Gibbs en las discontinuidades, ¿sí? Aquí lo que tenemos es precisamente este fenómeno de Gibbs, empeora la precisión de nuestras series, pasa por el promedio, recordemos que este es 0, y después sigue aproximando nuestra línea, ¿sí? Y aquí se ve, bueno, la forma de los dientes del serrucho, ¿no? La forma de nuestra onda. Bien, entonces notemos que en este ejemplo f de menos L es igual a f de L igual con 0. También como tenemos que f de 0 es igual con 0. Esto se necesita si la función f va a ser tanto como impar y periódica con periodo 2L. ¿Sí? Cuando hablamos de construir una serie de seno para una función definida desde 0 hasta L, se entiende que si es necesario tenemos que redefinir la función de tal manera que sea 0, ¿sí? Cuando x es igual a L. ¿De acuerdo? Y bueno, también vale la pena observar que la onda triangular, la que vemos en el video anterior, y la forma de la onda de los dientes la onda con forma de dientes de serrucho son consideradas idénticas en el intervalo desde x igual a 0 hasta L, en el intervalo positivo. Por lo tanto, su serie de Fourier converge a la misma función f de x igual a x en este intervalo. Entonces, se requiere representar a la función f de x igual a x en desde 0 hasta L por una serie de Fourier. Es posible hacer esto para la serie de cosenos o la serie de senos, ¿sí? En tal caso, f se extiende
como una función par en el intervalo desde menos L hasta 0 y en todos lados se considera periódica, ¿sí? Es decir, la onda triangular. Si este caso se extiende a menos L hasta 0 como una función impar, entonces, bueno, en todos los puntos es periódica, ¿sí? F se extiende en cualquier de cualquier otra manera, y bueno, la serie de Fourier resultante va a converger todavía a X en el intervalo desde 0 hasta L, pero no va a involucrar tanto a la serie de senos como de cosenos, ¿sí? Y bueno, resolviendo estos problemas en ecuaciones diferenciales, siempre es útil expander la serie de Fourier de periodo 2L a la función originalmente definida en un intervalo desde 0 hasta L, ¿sí? Y bueno, como se indicó anteriormente, para la función f de x igual a x, se tienen muchas alternativas disponibles. Por ejemplo, podemos definir una función g de periodo 2L de tal manera que g de x es igual a f de x desde 0 hasta L y f de menos x desde menos L hasta 0. La función g es la función par de extensión periódica de f, ¿sí? Las funciones f, las cuales son básicamente cosenos y senos, representan f en el intervalo desde 0 hasta L. Ahora vamos viendo el inciso 2. Define una función h por su periodo 2L de tal manera que h de x es igual a f de x entre 0 y L, 0, ¿sí? Cuando x es igual a 0, y menos f de menos x entre el intervalo de menos L hasta 0, ¿sí? Entonces la función h es la extensión periódica impar de f. Y su serie de Fourier, las cuales son series de senos, también representan a f en 0, L. Bien, entonces si definimos una función k de periodo 2L, de tal manera que k de x es igual a f de x desde 0 hasta L, y sea k definida como menos L hasta 0, de cualquier manera consistente con las condiciones del teorema 1031, bueno, es conveniente redefinir k de x de tal manera que sea 0 para menos L, para x entre L y 0. Las series de Fourier de K, las cuales involucran tanto los términos como de seno y los términos de coseno, también son representantes, ¿sí? F desde 0 hasta L, sin importar la manera en que K de x se define, en menos L hasta 0. Entonces, hay una manera infinita de casos tales de tal manera que f de x converge en un intervalo original. Usualmente la forma de la expansión que se usa se dedica, o por lo menos se sugiere, por el propósito del cual se necesita. Sin embargo, si hay una elección, como el tipo de series de Fourier que se va a usar, la selección a veces puede estar basada en qué tan rápido converge, ¿sí? Por ejemplo, la serie coseno de la onda triangular, ¿sí? La cual es la ecuación 20 que nosotros vimos anteriormente, converge mucho más rápido que la serie de seno para la onda de dientes de serrucho, ¿sí? Que es la ecuación 9. También ambas convergen a la misma función, ¿sí? Desde 0 hasta L. Esto se debe al hecho de que la onda triangular es más suave que la onda de los dientes de serrucho, ¿sí?
entonces es más fácil aproximar. En general, entre más continua, entre más derivadas continuas tenga la función en el intervalo real, más rápido va a converger su serie de Fourier, ¿sí? Muy bien, vamos viendo otro ejemplo. Suponga que f es igual a 1 menos x entre 0 y 1. F es igual a 0 entre 1 y 2. Como se ha indicado previamente, se puede representar f por serie de coseno o serie de seno, ¿sí? Vamos a bosquejar la gráfica de la suma de cada una de estas series para x entre menos 6 y 6. En este ejemplo, por ejemplo, L es igual con 2, de tal manera que la serie de coseno para f converge a una función par, una extensión par de f en el periodo 4, cuyas gráficas se muestran en la figura que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, de manera similar, la serie de seno para f converge a la extensión periódica impar de f de periodo 4. Y la gráfica de esta función se muestra en esta figura, ¿sí? Entonces aquí tenemos una función par y aquí lo que tenemos es una función impar. Se ve inmediatamente de la gráfica, ¿no? Bien, hacer función par-impar, bueno, podemos decidir cuál de las dos tomar, dado que, bueno, ambas series, esta función, como pueden ustedes observar, es continua, ¿sí? Mientras que esta función tiene saltos. Entonces, la serie de Fourier de esta función va a converger más rápido que la serie de Fourier de esta función. Muy bien. Si queda cualquier duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.